la estructura, que es el porqué de las propiedades de los materiales. Y en contraposición a la ingeniería de los materiales, es que la ingeniería de los materiales va más hacia el proyecto y diseño en estructura. O sea que la ciencia es más el porqué de esas propiedades y la ingeniería de los materiales es más de la aplicación de eso, buscar una estructura específica para un fin específico. Correcto, señor Nieva. ¿Todos han entendido la idea? O sea, la disciplina ciencia de los materiales estudia dónde está el asiento físico de las propiedades que presentan los materiales. Se busca, se indaga dentro de la materia para ver qué características dentro de la materia hace que cada material presente las propiedades que presenta. Entonces, la definición que habíamos dado de ciencia de los materiales es que es la disciplina que trata de conectar las estructuras que se encuentran en la materia a distintas escalas de tamaño, ¿sí? Y las propiedades macroscópicas que presenta ese material, ¿sí? Entonces, ciencia de los materiales busca siempre asociar las propiedades macroscópicas que presentan los materiales, que podemos observar a través de ensayos, con estructuras dentro de la materia y a distintas escalas de tamaño, ¿sí? Bueno, muy bien su interpretación, joven Nieva. La ciencia de los materiales lo que busca es la aplicación, es decir, y probablemente el diseño de materiales. El diseño de materiales para cubrir una necesidad específica, ¿sí? Algún desarrollo tecnológico exige que haya algún material que tenga, por ejemplo, transparencia óptica, conductividad eléctrica y alta resistencia a la compresión. ¿Existe ese material ya en la naturaleza? Bueno, si no existe, hay que crearlo. Y se lo crea a partir de el diseño de la estructura microscópica que tiene que tener ese material, ¿sí? Cuando estudiemos polímeros, vamos a ver que se puede inventar materiales polímeros, inventar plásticos, diseñando la molécula que tiene ese elemento y después, una vez que se tiene diseñada la molécula, se hace el proceso de polimerización, se hace la repetición de esa molécula formando una larga cadena y ahí se obtiene el material que se desea, ¿sí? Entonces, la disciplina ciencia de los materiales es la que estudia la relación entre propiedades y estructuras dentro de la materia a distintas escalas. Y la ingeniería de los materiales es la que diseña materiales para cubrir necesidades específicas. Bueno, después les recomiendo, repasen, les recomiendo fuertemente lo siguiente. Hagan de cuenta que estamos en la presencialidad. Hagan de cuenta que están haciendo los prácticos de una materia como las que han hecho el año pasado. Ya tengan su cuaderno de ciencia de los materiales y vayan haciendo los problemas. Vayan haciéndolos, tengan los escritos, tengan los desarrollos. Entonces, a medida que van viendo las teorías, van viendo los videos, ponen el videito en pausa, buscan el problemita que hay en el práctico sobre ese tema y lo pueden hacer ahí fresquito. Y van llevando en paralelo la comprensión de la teoría y la aplicación resolviendo los problemitas. Y en las clases del jueves y del viernes discutimos y terminamos de resolver lo que no han comprendido, los problemas que se les han presentado, las dificultades que han tenido, y así avanzamos. Y de esa manera, jóvenes, les aseguro que todos van a tener muy alta probabilidad de promocionar la materia. Porque si la llevan al día, si van entendiendo, si aclaran pronto sus dudas, todo lo que van incorporando se va ensamblando lógicamente, se va armando el esquema de lo que es la ciencia de los materiales, lo van a entender muy fácilmente, van a relacionar muchas cosas y entonces seguramente les va a ir muy bien en las evaluaciones. Y entonces seguramente van a tener muchas más chances de promocionar. Entonces, por favor, chicos, no se dejen estar, no se dejen vencer por la inercia, no se dejen vencer por el hecho de que al no tener que ir a la facultad se quedan en la casa viendo Netflix. No se dejen vencer por eso. Dedíquenle las horas del día que están pensadas para la clase para aplicarlo a la materia. Y si pueden un cachito más, mejor. Y llévenla al día.
Entonces así aseguramos que la mayoría de ustedes pueda promocionar, ¿sí? Bueno, a ver, sigamos con el práctico. ¿Qué descripción tenemos de las propiedades? ¿Quién se acuerda la definición? No hace falta que lo digan con términos rigurosos. ¿Qué entendemos por propiedades de los materiales? ¿Alguien se acuerda? Eran las respuestas que tenían los materiales hacia ciertos estímulos determinados, característicos de cada material. Así es. Pueden ser, profe, sensoriales, físico-químicas, mecánicas, tecnológicas, ecológicas. Bueno, qué linda ensalada. Sí. Sí, Sí, no, sí. la clasificación que acaba de dar el señor Maris, de que las propiedades, se entiende por propiedades el tipo e intensidad de respuesta específica que nos produce un material cuando le aplicamos un cierto estímulo, ¿no es cierto? Y después hay otra clasificación que tiene en cuenta eso que está diciendo, si son propiedades que podemos percibir con nuestros sentidos, por eso se dice propiedades sensoriales, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo que mencionó el señor Maris, de respuestas, intensidad y un tipo de intensidad de la respuesta que da un material cuando lo sometemos a un cierto esfuerzo, ¿qué ejemplos podemos dar de eso? A ver, ¿quién que no sea el señor Maris o el señor Dilacio puede dar algún ejemplo de esta idea de propiedad de los materiales? ¿Cuál sería un estímulo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Un esfuerzo, profe? A ver, ¿qué pasa cuando a la materia le aplicamos esfuerzo? ¿Cuáles son las respuestas? Una deformación. Una deformación. ¿Y eso qué tipo de propiedades pone en juego? ¿Qué tipo de propiedades materiales pone en juego? Mecánicas. ¿Cómo, perdón? Mecánicas. Las propiedades mecánicas, exactamente. Así tenemos que entenderlo. Entonces, cuando al material le aplicamos estímulos que son esfuerzos de distinto tipo, esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión, esfuerzo de torsión, esfuerzo de cizalla, cualquier tipo de esfuerzo, y lo que se obtiene como resultado es alguna deformación, ¿sí?, que nosotros podemos cuantificar, nosotros podemos medir por un lado el esfuerzo que aplicamos y la deformación que se obtiene e ir obteniendo relaciones entre esfuerzos y deformaciones, y eso va a caracterizar las propiedades mecánicas del material, ¿sí? Bueno, la forma en que hacemos este estudio de cuáles son las propiedades de los materiales son los ensayos de laboratorio. Es decir, para estudiar las propiedades de los materiales tenemos que hacer experimentos controlados donde medimos qué cantidad de estímulo le damos al material, ¿sí? Y medimos qué cantidad de respuesta obtenemos de ese material. Y mantenemos las condiciones controladas dentro del laboratorio, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber qué tan transparente es un material, por ejemplo, a la radiación electromagnética, tengo que tener una fuente de radiación electromagnética que emita en distintas longitudes de onda, tengo que tener un aparato que detecte esa radiación, en el medio pongo el material y empiezo a mandar el material acá, yo sé cuánta energía mando de este lado, veo cuánta energía recibo de este otro, y la relación esa me da la transparencia, y puedo sacar qué tan transparente es el material para distintas longitudes de onda. Por ejemplo, lo acabo de tirar, y eso sería, como estoy mandando radiación y estoy midiendo cómo sale la radiación, cómo entra por un lado y cómo sale por el otro, esa propiedad va a ser una propiedad de tipo óptico, ¿sí? Estoy metiendo radiación. Si quiero saber cómo responde ante la aplicación de campos eléctricos, el material puede ser conductor, bueno o malo, puede ser aislador, bueno o malo, o puede ser un semiconductor. ¿Cómo sé yo cómo es el material? Y bueno, le aplico diferencia potencial y mido las corrientes, ¿sí? Y de acuerdo a eso saco conductividades o resistividades
y así caracterizo ese material y sus propiedades eléctricas. Profe, Sí, y recién que hablaban de de los esfuerzos que se le aplican a los cuerpos, sí. podríamos decirle que en ese caso se mide la tenacidad o no como propiedad. La tenacidad es una de las muchísimas propiedades mecánicas que interesa saber de un material, ¿sí? La tenacidad es cuánto esfuerzo resiste el material hasta que se rompe. Eso es la tenacidad. No importa si se deforma de manera elástica o plástica, no importa. La idea es que yo sepa cuánto esfuerzo le puedo meter hasta que el material se rompe. Eso es la tenacidad. En realidad, ahí más que el esfuerzo, ahí interesa cuánta energía, en realidad, ¿no? Cuando yo le aplico a un esfuerzo a un material, le estoy transfiriendo alguna forma de energía. Ustedes han visto que si, por ejemplo, a ver. No sé si alguno ha tenido alguna vez que cortar un alambrecito y se puso a doblarlo hasta que se rompe, ¿sí? ¿Alguien alguna vez hizo eso? Tener que cortar un alambrecito, no tenía un alicate, bueno, Sí. lo empezás a doblar al alambrecito hasta que se rompe. Los invito a que vuelvan a hacer ese ensayo e inmediatamente toquen el punto de rotura. Van a ver que está caliente. a una temperatura, exactamente, se calienta. Sí. ¿De dónde salió ese calor, jóvenes? Es la energía del esfuerzo que va Quiere a decir que esa deformación que yo le estoy haciendo para que se rompa el alambre, ese esfuerzo que yo estoy aplicando para que se deforme, es una forma de transferirle energía al sistema. Entonces, la tenacidad que me enseñó el señor Coldonofrio es una medida de cuánta energía por unidad de volumen tengo que meterle al material hasta que se rompa. ¿Sí? Bueno, todas esas son cosas que ya vamos a ir viendo bien en detalle a medida que vayamos desarrollando. Lo que quería yo ahora es que vayamos viendo las generalidades de la materia, y ya vamos a entrar en lo específico. Bueno, les recomiendo entonces que después repasen los campos de conocimiento que abarca la ciencia y la ingeniería de los materiales y el tetraedro de relaciones que hay entre estructura, propiedades, desempeño y procesamiento, ¿sí? Repásenlo eso porque es un concepto interesante que ustedes como ingenieros industriales, después cuando por ahí participen en el diseño de dispositivos, aparatos, estructuras, van a tener que pensar con qué materiales se los hace. Y ese tetraedro les puede dar una buena idea de cómo interactúan entre sí, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta les tiraría? A ver, ¿cómo podemos clasificar los materiales? Brevemente, a ver, ¿qué clasificación general podemos hacer los materiales con los que estamos ya familiarizados, ¿no es cierto? Nuestra vida cotidiana tiene mucho que ver con un montón de materiales. ¿Cómo los clasificamos? por naturaleza. A ver, expláyese un poquito. Metales, no metales. Polímeros, compuestos, Ajá, bueno, vamos cerámicos. por parte, dijo Jack, ¿sí? ¿Cómo? ¿Perdón? No, decía que vamos por parte, dijo Jack. Bien. A ver, ¿cómo caracterizamos a aquellos materiales a los que llamamos metales? ¿Los puedo nombrar? Acero, hierro, aluminio, bronce. No, bueno, pero entonces usted me estaría dando la descripción de un conjunto por extensión, entonces me tiene que dar la lista de todos los metales que existen y pueden existir. Claro. No, Son características que son dúctiles. Materiales conductores. A ver, señor Brites, ¿qué está aportando? Que una de las características, digamos, basándote en eso, sería que son dúctiles. Ajá. También dicen ferrosos y no ferrosos. Profe, Vilacio, también podríamos decir que son buenos conductores de electricidad y calor. Bueno, claro. pero
Está bien, esas son propiedades que sí, que manifiestan los materiales que llamamos metales. Pero ¿qué hace que los metales sean metales? Y que tengan todas esas propiedades que ustedes han mencionado y que está bien. Bien, ahora me fijo. Porque tiene electrones no localizados. Es parte del tema. Si uno se mete... ¿Ustedes han visto en Física 3 el modelo de conducción de Drude? ¿Por qué los materiales que llamamos conductores pueden conducir la electricidad? ¿No han visto en Física 3 el modelo de conducción de Drude cuando han visto la corriente eléctrica? Porque tienen electrones sueltos. Exactamente. Por los electrones de las últimas órbitas, dice el señor Noriega. Sí, son los electrones. Los metales tienen una característica muy especial. Los electrones que se llaman de valencia, que son los de las capas electrónicas más externas, están muy débilmente ligados al núcleo y se pueden desprender de su átomo con muy poquita energía. Basta que estén a unos pocos grados por encima del cero absoluto para que esos electrones ya estén, como dijo algún jovencito, deslocalizados. ¿Qué quiere decir deslocalizado? Que yo no puedo decir, en este átomo está este electrón. Los electrones de las últimas capas de los metales están desparramados por todo el metal. Y mantienen la neutralidad porque la cantidad de carga positiva y la cantidad de carga negativa no se altera. Entonces el metal, si uno no lo perturba, está en estado neutro. Pero esos electrones sueltitos ahí adentro permiten que cuando uno aplique un campo eléctrico desde afuera, esos electroncitos sientan la fuerza eléctrica creada por ese campo y se pueden mover. Se pueden mover a la vez que mantienen el enlace interatómico, ¿sí? Se pueden mover, pero nunca queda un espacio sin electrones. Los electrones no se van. Porque cuando un electroncito sale por un extremo del conductor para cerrar el circuito eléctrico, otro electroncito está entrando por el otro extremo del conductor, justamente porque está dentro de un circuito eléctrico. Entonces, no se altera el balance de carga, no se altera el enlace metálico y se puede conducir a la vez la carga eléctrica. Entonces, los metales son metales por el tipo de enlace interatómico que tienen. Y eso tiene que ver con el tipo de estructura que tienen los átomos que los forman. No importa, señor Triviño, lo bueno es que sigue acá en la clase. Así es entonces, los metales son metales por eso. Porque, ¿qué otras características tienen los metales? Ya me he dicho que son buenos conductores de la electricidad y del calor. Y eso se explica por los electrones libres. Porque los electrones libres también pueden transportar calor, porque el calor es energía cinética, ¿sí? Entonces, cuando los electrones de una punta del metal que está puesto en el fuego reciben la energía del fuego, ganan energía cinética y la transportan a la otra punta del metal, entonces están transportando calor, ¿sí? Entonces, por eso los electrones libres hacen de los metales buenos conductores de la electricidad y del calor. Perfecto. ¿Por qué los cerámicos no conducen la electricidad y el calor? ¿Por qué usamos cerámicos para aislar el calor y aislar la electricidad? ¿Qué características tienen los cerámicos? A ver. Somos 69 personas en esta reunión. Porque serían lo contrario a los metales, o sea, si los metales tienen dispuestos libres los electrones en su superficie, No en la superficie. Espere, señor Brites. No están libres en la superficie los electrones, están libres en todo el volumen. A ver, allá me dicen son refractarios, imposibilitan el paso de la corriente. Señor Brites, los electrones están libres en todo el volumen del metal, ¿sí? Se mueven dentro del espacio interno del metal, ¿sí? Son tan chiquititos que para ellos hay un espacio enorme dentro del metal. Bueno. Bien.
Exactamente, entonces, señor Brites, los cerámicos, entonces usted me dice en general, no tienen electrones libres. Eso me está diciendo en conclusión. Claro, no están dispuestos como el de los metales. No es tan fácil la conducción eléctrica, digamos. Bien, sí, señor Gatti, o señorita Gatti, son aislantes de la electricidad y el calor, justamente, pero la pregunta es, ¿por qué? Ok. Bueno, ya lo vamos a ver más. Ahora ¿Tiene estamos... otro tipo de combinación? ¿Otro Claro. tipo? ¿Tiene metálicos, no metálicos, óxidos, carburos? ¿Cómo le llamamos a la unión entre dos átomos? Empieza con en y termina con lace. Enlace. Enlace, sí señor, están con... por el tipo de enlace que tienen los cerámicos, como dijo usted, señorita Métola, a veces se asocia un no metal con un metal, pero de tal manera que los electrones quedan atrapados cumpliendo la función de pegamento entre esos átomos. Entonces no tienen libertad para moverse, están localizados. Entonces en los cerámicos, esos enlaces atómicos mediados por electrones que están localizados, impide que haya electrones que puedan transportar la carga eléctrica cuando se le aplica campo eléctrico desde afuera. No se pueden mover para producir una corriente eléctrica y no se pueden mover para transportar energía cinética. Entonces, ese material va a ser mal conductor de la electricidad y del calor. Como dijo el señor Brites, todo lo opuesto a los metales, ¿sí? Entonces, además que desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, ¿cómo se portan los cerámicos? Los cerámicos pueden tener deformabilidad, es decir, yo puedo agarrar una taza y cambiarle la forma, convertirla en un plato. No. ¿Y si los calientas? Son frágiles, son duros y frágiles. Tienen menos resistencia, son frágiles. Son duros, son frágiles, exactamente, exactamente. Tenemos que pensar en los cerámicos como quien piensa en el vidrio, en la porcelana, ¿sí? No se puede doblar un vidrio, a menos que lo calentemos y lo pongamos en un estado pastoso, pero nadie va a hacer eso. Entonces, los cerámicos no son dúctiles, o sea, no le puedo cambiar de forma aplicándole esfuerzo. Yo a un metal lo puedo agarrar, empezar a martillar o agarrarlo con una pinza y doblarlo, y le puedo cambiar la forma sin que se rompa, ¿sí? Sin que se rompa. O sea, puede sufrir deformaciones. Entonces, el metal puede acumular deformación, mucha deformación, antes de romperse. El cerámico no. Al cerámico yo le aplico cierto tipo de esfuerzo y se rompe, ¿sí? Acá yo quise doblar este platito para que me entre más platito en el escurridor de la cocina y se rompió. No se puede doblar una porcelana, ¿no es cierto? No, mentira, este se me cayó, no lo quise doblar. Entonces, los cerámicos no admiten deformación, se rompen. Sí pueden resistir mucho esfuerzo de algún tipo. Por ejemplo, los cerámicos resisten mucho la compresión, ¿sí? Pero no resisten nada la tracción o la torsión. Se rompen, ¿sí? Es como querer doblar una tiza. Imagínense querer doblar una tiza. ¡Tac! Se parte, ¿sí? Bueno. ¿Qué otro tipo de materiales habíamos caracterizado? Habíamos dicho, ya tenemos metales, cerámicos. ¿Qué otros más mencionaron por ahí? Los polímeros. Los polímeros, muy bien. ¿Qué son los polímeros? A ver, el que lo mencionó tiene una definición más o menos qué son los polímeros. Que son compuestos orgánicos, es lo que recuerdo de la teoría. Bien. En general, una gran mayoría de los polímeros son orgánicos. ¿A qué le llamamos orgánicos en general? A lo que están compuestos por carbono e hidrógeno. O sea, donde hay en la estructura de esos materiales una enorme abundancia de carbono e hidrógeno,
que son los componentes de la mayoría de las moléculas que se estudian en la química orgánica, ¿sí? Donde se estudian los alcoholes, los fenoles, los hidrocarburos, etc. Entonces, esas sustancias entran en el terreno de los compuestos de carbono que tienen principalmente carbono, hidrógeno y otras cosas más, están en el terreno de lo que estudia la química orgánica. Y se les llama así porque esas moléculas son características de la constitución de los seres vivos, de los organismos, ¿sí? También hay sustancias inorgánicas hechas por materiales de tipo orgánico. O sea, suena raro, pero un polímero es un material inorgánico, aunque está hecho por moléculas características de la orgánica. ¿Se entiende? Pero hay polímeros que no tienen ni carbono ni hidrógeno. Son polímeros inorgánicos. Para mencionarles uno que se usa mucho, que usamos mucho en nuestra vida cotidiana, la silicona. La silicona es un tipo de polímero inorgánico, está hecho de silicio y oxígeno, ¿sí? Y tenemos moldes de siliconas para hacer budines, tenemos sellador de siliconas para taponar espacios, tenemos prótesis de siliconas, tenemos un montón de aplicaciones de la silicona, que es silicio y oxígeno. El silicio es inorgánico, el oxígeno también. Entonces, también hay polímeros de tipo inorgánico. Y hay un metal muy raro, que no sabe muy bien si es metal o no metal, que es el estaño, que puede formar también macromoléculas que se llaman poliestanatos, que son también una especie de polímero con algo de metal. No lo han visto en la teoría, le estoy comentando ahora para ampliar un poco el horizonte. La característica de los polímeros es que sus moléculas son larguísimas cadenas, y cuando digo larguísimas, me refiero a cadenas que pueden tener miles o millones de eslabones, donde cada eslabón es una moleculita característica de ese polímero. Esa moleculita se enlaza con otra igual, formando una cadena, y otra, y otra, y otra, y otra, y forman una larguísima cadena, que esa cadena es la molécula de ese polímero. ¿Se entiende? Cada unidad, cada eslabón de esa cadena es un monómero. Y la unión de muchos monómeros formando una cadena forman el polímero, ¿sí? Y muchas moléculas de ese polímero forman un cuerpo grande de ese material polimérico. Bueno, ¿qué otro material, jóvenes? En la clasificación. Compuestos. Los compuestos, muy bueno. ¿Qué ejemplo de compuestos tenemos? Asfalto, concreto. Concreto, sí, al concreto nosotros le decimos el hormigón, ¿sí? Claro. Sí, el hormigón. El asfalto es un compuesto, la fibra de vidrio, las piletas de fibra de vidrio son compuestos, ¿sí? Las carrocerías de fibra de vidrio, las carcasas de algunas máquinas son de fibra de vidrio, algunas partes de los aviones se hacen de fibra de vidrio, y en realidad es fibra de vidrio unida con algún tipo de resina, porque la fibra de vidrio sola no se mantiene, se desarmaría si yo le aplico algún esfuerzo, pero está combinada con una resina, por eso es material compuesto. La resina es el pegamento y la fibra es lo que ofrece la propiedad de resistencia, ¿sí? Sí. Disculpe, ¿el bronce a qué clasificación pertenecería? Si es una aleación de... El bronce, siendo una aleación, entra en el terreno de lo que se llama metales. Ah, porque bien. el bronce, que está hecho de cobre con zinc, los átomos de cobre y los átomos de zinc se enlazan entre sí también con enlace de tipo metálico, entonces también tiene electrones libres, entonces también tiene conductividad eléctrica, conductividad térmica, tiene brillo, el brillo metálico, es opaco a la radiación visible, tiene todas las propiedades que tienen los metales porque también es un metal. Al combinar dos metales se forma lo que se llama una aleación.
Una aleación es el equivalente en estado sólido a lo que es una solución diluida en el estado líquido, ¿sí? O sea que el bronce es cobre con algo perdón, el bronce es cobre con estaño. Claro, sí. El latón es cobre con zinc, ahí me equivoqué yo. Entonces, el bronce es cobre, y donde cada tantos cientos de miles de átomos de cobre hay 1 o 2 átomos de estaño, ¿sí? Y esos poquitos átomos de estaño le cambian muy fuertemente las propiedades al material. Ya no es más cobre, tampoco es estaño, es una combinación de los dos que se llama bronce, que tiene otro color, otras propiedades mecánicas, otras propiedades eléctricas, ¿sí? Las aleaciones, entonces, en general, el plomo con estaño, qué sé yo, a ver, ¿qué otras aleaciones comunes hay? Bueno, ya dije, el latón, que es cobre con zinc, son aleaciones, ¿sí? El acero inoxidable, que es hierro con cromo, ¿sí? Sí, señor Ávila, lo escucho. El acero también es una aleación. El acero es una aleación. Ahora es muy extraña la aleación del acero, porque lo que se le agrega al hierro para formar los aceros es... Es carbono, profe, ¿verdad? Es carbono, señor Rivadeneira. O sea, al hierro, que es metálico, se le agrega carbono, que es no metálico, y aún así se obtiene una sustancia que es metálica, ¿sí? Los aceros tienen características claramente metálicas. Son dúctiles, conducen la electricidad, conducen el calor, tienen brillo, son opacos a la radiación visible, etcétera, etcétera. Son metales, ¿sí? Bueno. Veo que han trabajado bastante con el tema, por lo menos han leído, parece que les ha interesado más esta parte de la materia. Bueno, vamos a la discusión de cómo elegiríamos cuál sería el mejor material para el cuadro de una bicicleta, ¿sí? Por eso está la bici ahí atrás. ¿La fibra de carbono, profe? Oh, ojalá. No me da para tanto. La pregunta es, el articulito que le pedíamos que lean en internet era la competencia entre... Sí, hay un grupo, Tomás, hay un grupo de WhatsApp, ya los ayudantes ya lo van a incorporar al grupo. Les decía, la competencia que hay en ese artículo, que está en el práctico, que dice que lean, a ver, ¿cómo se llama el artículo? Está. Conalforjas.com, ¿sí? Es un sitio de gente aficionada al ciclismo, pero al ciclismo de turismo en bicicleta, el biciturismo, ¿sí? Han ido a los valles calchaquíes, han visto esa gente que anda en esas bicicletas con alforjas, subiendo el cerro, yendo a Maicha, yendo a Cafayate. ¿Se han cruzado con esa gente? ¿No? Sí, se los ve Se seguido. los ve seguido, ¿no es cierto? Bueno, esos son esa gente que hace biciturismo, o sea, o cicloturismo, como quieran. Esas bicis son bastante especiales porque no son lo mismo que las bicis para hacer descenso, por ejemplo, o para hacer... ¿Dónde está el link de esa nota, Manca? En el texto del práctico. Son bicis para pasear y para llevar el peso del ciclista más cierto peso de carga que se puede poner en las alforjas de adelante y de atrás de la bici, ¿no? La nota esta hace referencia a la competencia entre el aluminio y el acero, porque las distintas marcas de fabricantes de bicicleta sacaron modelos hechos con tubos de acero y otros con tubos de aluminio.
La pregunta era cuál es mejor al final. Entonces ustedes deberían ahí, habiendo leído qué son las propiedades de los materiales, ¿sí? ¿Qué son las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades que le podemos encontrar a los metales? Podrían hacer un cuadrito comparativo entre qué propiedades tiene el aluminio, qué propiedades tiene el acero, pensando en una bicicleta, ¿sí? Entonces, si no lo han hecho todavía, pueden hacerlo de nuevo después que hagan la relectura de la teoría, pueden leer esa notita, y hay 7 propiedades, en realidad son propiedades, creo que son 5. Las otras 2 son características de tipo económico, que son el precio y la disponibilidad de modelos. Eso no son propiedades, eso es una característica de tipo económico, ¿no es cierto? Pero ahí habla de el peso que puede tener la bici, qué tanta resistencia puede tener la bici, qué tan linda o fea puede ser, y ahí tiene que ver con algo que dijo el señor Dilacio, creo que hablaba de las propiedades sensoriales. Sí. Bueno, las propiedades sensoriales tienen que ver con lo que percibimos por los ojos, y una de las propiedades, aunque no es directamente una propiedad, también es una característica, porque que sea lindo o feo algo tiene mucho de subjetivo, ¿no es cierto? Eso no se puede medir en una experiencia de laboratorio. Entonces... No más con el color. Claro, tiene que ver con la textura. Pero, por ejemplo, que no sean tantos palos rectos, sino que por ahí puedan tener algo de curvatura, algún diseñito un poquito más llamativo, ¿sí? Entonces, la idea es que lean el brillo. Esa notita y vean esa comparación que se hace entre bicis de acero y bicis de aluminio. A ver qué ventajas tiene una con la otra, ¿sí? Creo que todos saben que el aluminio es mucho menos denso que el hierro. ¿Lo tienen más o menos claro? ¿Todos tienen han tenido alguna vez interacción con el aluminio? ¿Han tenido un pedazo de aluminio en la mano? Ahí veo que varios, por lo menos el señor Noriega, el señor Moreno han tenido algún contacto con el aluminio. Hay muchas cosas que se hacen con el aluminio, porque, pero es lindo el aluminio, ¿sí? Es lindo, tiene ese color grisecito brillante que queda lindo en algunas aplicaciones. Es muy liviano y tiene mucha resistencia, porque es un metal. Entonces, se lo suele usar donde uno quiere algo de resistencia, pero poco peso. Entonces se usa mucho el aluminio para hacer partes de aviones, se usa mucho el aluminio para hacer partes de barcos y autos de competición, ¿sí? Se usa el aluminio porque tiene la resistencia del metal, pero tiene menos de la mitad de la densidad que el acero. Entonces, a igualdad de volumen, es mucho más liviano el aluminio que el acero, ¿sí? Ahora, yo estuve viendo ahí en las páginas de bicicletas de paseo, y resulta que con el tiempo apareció una aleación que se le llama... fibra de carbón. No, no, es un acero, pero que tiene también... tiene molibdeno y cromo. Se llama cromoli, la aleación cromoli. Es hierro con cromo y molibdeno. Y parece que se le puso la tapa al acero común y al aluminio, pero no quiero complicarlo más el tema, porque la competencia, el estudio comparativo que nos pide el práctico que hagamos entre el aluminio y el acero, ¿sí? Bueno. Entonces ya pasemos... y después pide, señor Dilacio, para su felicidad, el problema 6 nos pide que agreguemos a esa comparación las fibras de carbono, porque hay bicis que se hacen con fibra de carbono. ¿Usted tiene una de fibra de carbono? No, de aluminio nomás. De aluminio nomás. Sí. Claro, habría que ver quién tiene bicis de fibra de carbono. Yo no vi. Pero la idea es que, si podemos pensar, viendo los datos que tenemos en la clase, ustedes han visto que la profe Simonelli les presentó en la teoría
unos gráficos donde se comparaban, unos gráficos que son los cuadros. ¿Quieren que se los comparta? Bueno, sí, sí. A ver, vamos a compartir, si es que puedo. ¿Dónde está? Ah, presentar. Una ventana. ¿Lo logré? Ahí está. ¿Llegan a ver? Bueno. Sí, profe. Bien. Aquí está la densidad de los metales. Este grupo que estoy tratando de mostrar con el cursor, aunque el cursor es una crucecita que se ve. Ahí están las densidades de los metales en escala logarítmica, como les decía la profe Simonelli. Acá está el 1, gramos sobre centímetros cúbicos. Fíjense, el aluminio anda en el orden de los 2, algo gramos por centímetro cúbico, mientras que el iron o steel, el hierro o el acero, está cerca de los 8, ¿ven? Sí. O sea que el aluminio tiene menos de la mitad de la densidad que el hierro, el acero, ¿sí? Miren de denso que es el platino. El platino tiene más de 20 gramos por centímetro cúbico. O sea que el que se quiera hacer el capo con una bicicleta de platino, está haciendo bastante nabo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, acá están los elementos. Perdón, ¿cómo? El oro está todavía más arriba que el platino. El oro está más arriba, sí. Ah. O anda por ahí patero, como se dice, con el platino. No me acuerdo la densidad del oro, pero también es grosso, bien denso. Fíjense, acá están los compuestos. Esto que dice CFRC, esto que quiere decir CFRC, son Carbon Fiber Reinforced Composites. O sea, compuestos reforzados con fibras de carbono. Esto es el material para hacer las bicis de fibra de carbono. Fíjense de bajita la densidad. Es más baja que el aluminio. O sea, hay compuestos de fibra de carbono que tienen densidades menores que el aluminio. ¿Y qué tal la resistencia de los CRFC? Fíjense, acá la rigidez, por ejemplo, acá están los CRFC, tienen rigideces que son comparables al acero y al... ¿Ven? Si yo trazo acá, donde está el acero, trazo una horizontal, encuentro que hay compuestos de fibra de carbono que tienen la misma rigidez, o sea, la misma resistencia a la deformación que el acero, con una densidad mucho más chica que la del aluminio. O sea que las bicis de fibra de carbono, ahí ya está ganando por afano, ¿sí? Resistencia a la tracción, acá están los CRFC, también, miren, le pelea de igual a igual al acero. Steel es acero, steel alloys son aleaciones de acero. Y le gana al aluminio. Acá está el aluminio. El rango de resistencia a la tracción que tienen los compuestos de fibra de carbono está más arriba que el rango de resistencia a la tracción que tienen las aleaciones de aluminio. Y ahí está el oro. ¿Quién se quería hacer una bici de oro? No me quería hacer, pero preguntaba. Pero es pesado. Tiene derecho. Si se quiere hacer una bici de oro, lo rebanco. Pero mire, va a tener este problema. Tiene una resistencia a la tracción que es más baja, o anda entre la resistencia a la tracción de las aleaciones de menor resistencia de aluminio. ¿Ve? Pierde bastante. Mire, el oro anda apenitas por arriba de las propiedades mecánicas de la madera en cuanto a resistencia a la tracción. ¿Sí? Resistencia a las fracturas, ¿vale? Porque no se nos rompa la bici cuando andemos por el cerro, ¿sí? Fíjense dónde anda el aluminio. Acá está el aluminio. Los compuestos de carbono andan en el mismo rango que el aluminio y pisa un poquito, las fibras de carbono pisan un poquito el rango donde están las aleaciones de acero. ¿Ah? ¿Entienden cómo se miran estos gráficos? O sea, mientras más abajo, profe, más resiste. No, Sí. mientras más abajo, No, más al débil. revés. No, al revés.
Fíjese, la escala de resistencia va aumentando. Claro. ¿Sí? Profe, ¿qué significaba la sigla CFRC y GFRC? CFRC es Carbon Fiber Reinforced Composite, o sea, compuesto reforzado con fibra de carbono. Perfecto. Y G, no sé, que no me acuerdo qué era G. Pero también es, la última es de composite, R de reinforced, F de... capaz que es, es grafito. O fibra de vidrio, dice ahí Mauricio Manca. Fibra de vidrio, glass, ahí está, muy bien, Ahí está. glass fiber. Muy bien, muy bien, Claro. muy bien. Es Glass Fiber Reinforced Composite. O sea, compuesto reforzado con fibra de vidrio. ¿Está? Eso, ya estaba tabeando yo, menos mal que me han dicho bien. Bueno, listo, entonces. Con este vistazo que hemos hecho a estas gráficas, ustedes ya se dan una idea de cómo se las puede usar para comparar propiedades entre materiales, ¿sí? Aunque todavía no sabemos muy bien, nadie ha definido bien clarito qué quiere decir resistencia a la tracción, qué quiere decir resistencia. No hemos hablado mucho de eso, estamos usando muy intuitivamente esos conceptos. Pero nos damos una idea. Entonces, para pensar cómo hacer una linda bici de paseo, ahí tiene muchos elementos para razonar. ¿Está? Bueno, vamos a algunos problemas de resolución cuantitativa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque ya esto está muy charlado. ¿Han hecho alguno de los problemas de resolución numérica? De los que vienen del 7, el 8, ¿alguien le avanzó un poquito a esto? Sí, ¿O se profe. quedaron hasta el 6 nomás? Vamos, alguien conteste. O pongan un grillo que haga cric, cric. No, profe, en mi caso no lo hice. Bueno, no importa, no lo diga tan apesadumbrado. ¿Qué va a hacer? No lo hice. Bueno, no hay problema. Veamos el problema 7. Les propongo que... recomendación, jóvenes, queridos jóvenes. Para el próximo viernes, prométanme que van a tener su cuadernito de ciencia de los materiales y que en esta hora van a estar con el cuaderno, la calculadora, una virome, y van a estar haciendo práctica como si estuviéramos en la clase en la facultad, ¿sí? ¿Me hacen esa promesa? Sí, profe. De jóvenes argentinos. Sí, profe. Bueno, ahí está. Entonces, tenemos una idea de cómo haríamos el problema 7. ¿Sí? Yo tengo un alambre que mide 2,60 metros de longitud. Dice, de un alambre de 2,60 metros, con una sección transversal de 0,160 centímetros cuadrados, cuelga una carga de 500 newton. ¿Sí? 500 newton son ondas 50 kilos. O sea, tenemos de ese alambrecito, que mide 2,60 metros y que tiene 0,160 centímetros cuadrados de sección, cuelga una carga de 500 newton. Dice, si el alambre se estira elásticamente 0,740 milímetros, tenemos que determinar qué esfuerzo o tensión se está aplicando, qué deformación está experimentando ese alambrecito, cuál es el valor de módulo de elasticidad o módulo de Young del material, y de cuál de los metales de una tabla que está más abajo puede ser que se trate este alambre, de qué puede estar hecho ese alambre. ¿Ah? Es un lindo problemita porque ya nos metemos en la parte cuantitativa de las propiedades, ¿sí? Y es una aplicación típica de un metal que tiene que soportar una cierta carga, como le llaman los ingenieros. Aplicarle carga a una estructura significa meterle peso, hacer que actúen fuerzas sobre eso. Pero en el término ingenieril se le llama carga, ¿sí? Aunque por ahí se confunda con la carga eléctrica o qué sé yo,
cuando se habla de esfuerzos, también se le suele decir carga. Bueno, ¿cómo contestamos a la pregunta A? Yo sé que estoy aplicando una fuerza de 500 newton, ¿sí? Esa es la fuerza con la que se lo está estirando ese alambre. ¿Cómo calculo el esfuerzo o tensión? ¿Cómo La se define? fuerza sobre la sección. Bien, ¿todos de acuerdo con que esa es la definición de esfuerzo? Sí. Exactamente, esa es la definición de esfuerzo, es fuerza por unidad de área, ¿sí? Ahora, en general, lo que se suele hacer es expresar el área en metros cuadrados, para que la fuerza en newton dividido en el área en metros cuadrados me dé la unidad pascal, o sus múltiplos y sus múltiplos, pero la unidad pascal, que es newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Acá tenemos el dato que nos da el problema 7 de la sección transversal, está en centímetros cuadrados. Entonces, por ahí hay que pasarlo a metros cuadrados, ¿sí? Acuérdense que cuando estamos en unidades al cuadrado, hay que ir corriendo la coma de 2 en 2. O sea, de centímetro tenemos que pasar a decímetro, y de decímetro tenemos que pasar a metro. O sea, tenemos que correr 4 lugares la coma, ¿sí? O multiplicar eso 0,16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Se entiende? 0,160 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, dividimos 500 newton en esa área expresada en metros cuadrados, y ahí nos daría el esfuerzo que está resistiendo ese alambre en unidades pascal, o múltiplo, por ahí nos va a salir en kilopascal, megapascal, no importa, pero la unidad es pascal, ¿sí? Bueno, ya sabemos entonces cómo se calcula un esfuerzo, eso está bueno. Entonces, si alguien tiene la calculadora, haga la cuenta, y ahí nos dice cuánto da 500 sobre 0,16 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a la siguiente pregunta. El alambre se estira elásticamente 0,740 milímetros. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Disculpe, en la parte del esfuerzo, sí, me dio un número muy grande. ¿Y qué problema hay? En lo que acabo de decir, la tensión, cuando hemos dividido la fuerza de 500 newton en la sección transversal ya pasada a metros cuadrados. Sí, ¿cuánto le da? Y me da 31.250.000. 31 millones son 31,25, 31.250.000 son 31,25 megapascales. ¿Sí? Y acá donde me dice, en la tabla 1, ¿cuál es la parte donde dice el esfuerzo? El apartado A. Sí, pero en la tabla 1, ¿cuál es la columna que me dice el esfuerzo? Ah, no puede estar tabulado el esfuerzo que usted le va a aplicar a un material. Te dice el módulo, ya. Eso lo define usted. El dato de algo que puede cambiar, ¿sí? Imagínese si usted construye un puente, usted no sabe cuántos autos van a pasar por minuto, ¿sí? Y de día pasan muchos, de noche no pasa ninguno. Entonces el esfuerzo al que está sometido un material es muy variable. Es muy variable. Entonces no puede estar tabulado el esfuerzo. Claro, no es claro, una característica del material. No es una característica del material. Lo que yo tengo en la tabla que está en el práctico son características del material, son propiedades del material traducidas a eso que se llaman módulos, ¿sí? Que son resultados de ensayos. Yo le aplico un estímulo, veo. Pero justamente la pregunta que viene, sí, a ver. No, que sí me quedó claro. Ah, sí le quedó claro. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Entonces tenemos 35,25 megapascales. Acuérdense los prefijos del sistema métrico decimal, ¿sí? ¿Qué quiere decir el prefijo mega? ¿Cuánto es un megajoule? 1000. No. Millón. Por día a las 6. Claro. Por día a las 6. ¿Cuál es el prefijo para 1000? ¿Cuál es el prefijo para 1000? Kilo. Kilo, exactamente, kilo. Perdón. ¿Qué es un kilogramo? ¿Qué es un kilogramo? 1000 gramos. Miligramos. O sea, kilo se interpreta por 10 a la 3. Si yo al prefijo kilo lo convierto en 10 a la 3,
y dejo el gramo, 1 kilogramo es 10 a la 3 gramos, o sea, son 1000 gramos, ¿entienden? ¿Qué es el prefijo hecto? 100, ¿puede ser? 100, sí señor. ¿Qué es el prefijo nano? 10 a la 9. Menos 6. A ver, no puede ser 10 a la 9. No puede ser 10 a la 9. Se le cayó un signito, señorita. Claro, 10 a menos 9. 10 a la menos 9, exactamente. Nano es 10 a la menos 9. Nanofaradio es 10 a la menos 9 faradio. Nanómetro es 10 a la menos 9 metro, ¿sí? Nanojoule es 10 a la menos 9 joule. ¿Entienden? Entonces, repasen eso, los múltiplos y submúltiplos, con sus prefijos y a qué potencia de 10 equivale, porque vamos a usar mucho eso acá. ¿Está? Estamos familiarizados con el prefijo mili. ¿Qué quiere decir el prefijo mili? 10 a la menos 3. Muy bien. Mili es la milésima parte, 10 a la menos 3. Por eso el milímetro, el milisegundo, el miliamper, ¿sí? Es la milésima parte de la unidad, 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces tenemos que familiarizarnos con los prefijos, con todos. Sobre todo mega, tera, ¿sí? Porque los esfuerzos son enormes. Ya lo vio al joven que calculó el esfuerzo que está sometido a este alambre, le asustó el número. 35.250.000. Dijo acá algo está mal, ¿no? Son 32,25 megapascales. Y se lo está bancando el alambrecito. ¿Sí? Es un metal, aguanta mucho esfuerzo. Bueno, vamos a la pregunta que me gustaba que vean. Dice, el alambre se estira elásticamente 0,740 milímetros. ¿Cuál es la deformación? ¿Cuál es la deformación que está experimentando ese alambre cuando le estoy colgando los 500 newton? ¿Profe, ahí habla de deformación o se refiere a deformación unitaria? Deformación. Buena pregunta la suya. Cuando no decimos nada, cuando decimos simplemente deformación, se interpreta que tiene que ser la deformación unitaria. ¿Sí? ¿Y qué es la deformación unitaria? No nos deje en el suspenso. Y sería la diferencia de longitud sobre la longitud inicial. Perfecto. ¿Todos han entendido esa idea? Sí. Por favor, si alguien no entendió qué es deformación unitaria, a lo que normalmente se le llama simplemente deformación, pregunta. Bien, Tomás. ¿Alguien no entiende? Es cuánto se estira el alambre, pero dividido la longitud inicial que tenía. ¿Sí? Eso es deformación. O sea que si yo divido el estiramiento en unidades de longitud, y lo divido en la longitud inicial, que también está en la unidad de longitud, ¿qué unidades tiene la deformación? Es adimensional. Es adimensional. Muy bien, señorita Rivas. Es adimensional la deformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber la deformación de este alambre cuando le aplico los 500 newton? A ver. El cociente, tenemos cuánto da, cuánto se estira, cuánto era inicialmente, y lo dividimos en lo que era inicialmente. Exactamente. Con la precaución de que a lo que se estira también lo pongamos en metro, ¿sí? Para que cuando dividamos la longitud inicial, que la tenemos en metro, se cancelen bien las unidades y entonces nos queda la deformación, un número adimensional que nos da una medida de cuánto se deformó el material. Bien, tenemos que dividir 0,740 milímetros en 2,60 metros. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Al prefijo mili lo convierto en 10 a la menos 3. Entonces pongo 0,740 por 10 a la menos 3 metros dividido 2,60 metros. ¿Comprenden? Sí. Eso es lo bueno de este sistema con prefijos, ¿sí? Los prefijos representan potencias de 10. 0,740 metros
yo a milímetros, yo al mili lo pongo como 10 a la menos 3 y ya cambié, ya lo convertí a metro. Ya está. Sin tocar las cifras significativas. ¿Está? Entonces hacemos el cociente 0,740 por 10 a la menos 3 dividido 2,60. ¿Quién saca ese cálculo? 2,8 por 10 a la menos 4. Esa es la deformación. 2,8 por 10 a la menos 4. Sin unidades, es adimensional. 2,8 por 10 a la menos 4 es la deformación que experimenta el material cuando le aplico un esfuerzo de 35,250 megapascales. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el valor del módulo de Young o módulo de elasticidad que tiene este material? Lo podríamos sacar con la ley de Hooke. Lo podríamos sacar con la ley de Hooke. Muy bien. ¿Y cómo lo sacaríamos con la ley de Hooke? El esfuerzo dividido en la deformación. Así es. Ya tengo el esfuerzo, ya tengo la deformación y ojo, tengo la palabra mágica. Porque lo que estamos por hacer depende de si tengo o no la palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica acá? ¿Elasticidad? Si no tuviera... ¿Ah? El módulo. No. ¿Elasticidad? Es una palabra que si no estuviera en el enunciado del problema, no lo podemos resolver así como está. Que se estira elásticamente. Sí, señorita. ¿Todos entienden eso? Si no me dicen que se está estirando elásticamente, no puedo aplicar la ley de Hooke. No puedo a priori aplicar la ley de Hooke así de entrada, sin saber más, sin tener más información del material. Si me dicen, tal material está sometido a tal esfuerzo y se estira tanto, calcule el esfuerzo y la deformación. Bueno, yo lo hago el cálculo. A veces, calcule el módulo de Young, así de una. Pero no me han dicho que la deformación esa es elástica. ¿Qué peligro hay? Que se rompa. No, el peligro hay... No, el enunciado dice, no me dice que se ha roto el material. El peligro es que, a ver si ese esfuerzo está dentro de la zona elástica del material o no. Y eso de entrada yo no lo sé si no sé qué característica del material. ¿Qué característica del material necesitaría saber yo para saber si dado un esfuerzo y dado una deformación, ahí nomás puedo calcular el módulo de Young? ¿El límite elástico? Muy bien, muy bien. Necesito saber el límite elástico o en este caso que me digan que se está deformando elásticamente. Si yo sé el límite elástico del material, puedo comparar el esfuerzo que le estoy metiendo al material y ver si eso va a estar dentro de la zona elástica o no del material. Y eso va a determinar que valga o no la ley de Hooke. Todo esfuerzo menor al límite elástico produce deformaciones elásticas. Entonces ahí no habría problema. Si yo sé el límite elástico del material y sé cuánto esfuerzo le estoy poniendo, puedo saber inmediatamente si estoy dentro de las respuestas elásticas o si ya me pasé. ¿Entienden? Entonces la palabra mágica aquí en este enunciado es que se estira elásticamente. O sea, no me han dicho cuál es el módulo, el límite elástico, pero me están diciendo se estiró elásticamente. Entonces sí puedo calcular el módulo de Young haciendo el cociente, esfuerzo y deformación. ¿Está? Si no tengo forma de saber si estoy superando o no el límite elástico con ese esfuerzo aplicado, así de entrada no puedo aplicar ley de Hooke. Tengo que tener alguna información adicional para validar la aplicación de la ley de Hooke. ¿Entienden la idea? Si alguien no entiende, no hay problema. Lo explicamos, lo desmenuzamos de nuevo. Por favor, chicos, no se queden con dudas. Bueno, hagamos el cociente entonces entre el esfuerzo aplicado y la deformación que se obtuvo, sabiendo que es elástico. ¿Qué número nos da? 110.714,28 megapascales. 110.000. Sí.
O sea, 110 gigapascales. Sí. 110 gigapascales. Bueno, porque 1.000 millones, o sea, 10 a la 9, es giga, ¿sí? Entonces, 110 por 10 a la 9 pascales, 110 gigapascales, 110 y chirola gigapascales. ¿Cuál de los materiales de la tabla 1 puede ser el material del que está hecho este alambre? De cobre. ¿Están todos de acuerdo, chicos? ¡Yujú! Sí, profe. Sí, profe. Bien, estamos viendo, de acuerdo a la información que tenemos, cuánto esfuerzo le metí, cuánto se estira, sabiendo que es elástica la deformación, hago el cálculo y me da un módulo de Young cercano a los 110 gigapascales. Y de los materiales que están en la lista, el más cercano a 110 gigapascales es el cobre. Entonces puedo más o menos tirar, decir que podría ser cobre ese alambre. ¿Está? ¿Entienden por qué? Porque, a ver, como decía, ¿quién fue? Señor Brites, creo. En este caso, el módulo de Young del material sí es una propiedad de cada material, ¿sí? El esfuerzo era algo que podía ser totalmente variable, que dependía de las condiciones. El esfuerzo no se puede tabular, pero sí los módulos de Young. Porque si yo agarro otra pieza de cobre con otra geometría totalmente distinta, le aplico una carga, un esfuerzo determinado y produzco una deformación elástica determinada, y hago el cociente entre esfuerzo y deformación, también, aunque el esfuerzo sea totalmente distinto a este y la deformación sea totalmente distinta, si es cobre, el cociente entre esfuerzo y deformación me tiene que dar 110 gigapascales. Todo lo que esté hecho de cobre va a tener la misma respuesta, o sea, va a tener el mismo módulo de Young, va a tener la misma relación entre cuánto se estira en función del esfuerzo que yo le aplique y de las dimensiones iniciales. ¿Se entiende? O sea, el módulo de Young no es una propiedad de ese alambre que dice este problema. Es una propiedad del cobre. Todas las piezas que se hagan de cobre van a tener este módulo de Young. ¿Sí? Entonces, si yo sé que a una pieza de cobre de otras dimensiones le aplico cierto esfuerzo, puedo calcular cuánto se va a deformar porque ya sé cuánto vale su módulo de Young. ¿Sí? O puedo saber cuánto esfuerzo va a hacer falta para producirle una cierta deformación a cierta pieza de cobre, porque ya tengo ahí el módulo de Young. ¿Comprenden, jóvenes? Sí, profe. Estas magnitudes. Muy bien, muy bien. El que no entienda, por favor. Profesor. ¿Me dijo que sí, señor Triviño? Sí, sí. Bien. ¿Alguien tiene una duda? Somos, en este momento, 61 personas. No tengo ningún problema si alguien, entre las 61 personas que somos, teniendo en cuenta la hora del día y teniendo en cuenta que estoy hablando hace no sé cuánto, no haya entendido algo. No hay problema. Si alguien no entendió, por favor, lo dice sin temor. Acá estamos para aprender. ¿Está? Estimado Ramiro, ¿estás todavía conmigo? Sí, profesor. ¿Ya? Perdón, ya pongo la cámara. No, no hay problema, no hay problema. No hace falta que... Te quería preguntar si pudiste usar la aplicación de control de asistencia. A mí me sigue empacado nomás, no me... Digamos que tomé con otro método más rudimentario. Porque solamente sale error y error y error. Así. Bueno, no hay problema, Ramiro. Muchas gracias. Bueno, continuemos entonces. Profe. Sí, a ver, escucho. ¿Le puedo hacer una pregunta que había dicho algo usted la clase pasada? ¿Cuál era el pizarrón electrónico que usted había dicho? ¿Se acuerda? Se llama Open Board. Ahí está, ese era.
Eso era nada más, gracias. Sí, se escribe Open Board, así como Open English, pero Board. Sí. Le presento a mi Michi. Profesor, tengo una pregunta con respecto a que iban a tomar unos prácticos, pero puede ser que sea a fin de cada tema. Todos los martes casi todos los martes va a haber evaluativos. Se van a tomar 5 evaluativos en cada cuatrimestre. Es voluntario resolverlo o no al evaluativo, presentarse a hacerlo o no. Es entrar al aula virtual y resolver un cuestionario, ¿sí? Y eso sí, Profe, ¿el evaluativo es en un cierto horario o está todo el día habilitado? Qué buena pregunta. No, yo creo que va a estar en una ventana, porque nos van a matar en los administradores del aula virtual si dejamos una actividad abierta todo el día. Creo que en la ventana de horarios de ciencia de los materiales. Porque los martes ustedes esencialmente van a tener a disposición nuevos videos y nuevas diapositivas para estudiar. No van a tener una clase. O sea, no van a tener a un tipo hablando y hablando y hablando y hablando como ahora. Entonces, ahí van a tener un tiempito para hacer el evaluativo. Con la ventaja de que si lo hacen bien, les aporta un plus de 0,2 puntos cada uno. O sea que entre los 5 evaluativos pueden ganarse un puntito extra que se suma a la nota del parcial. ¿Está? Sí, profe. ¿Han comprendido? Buenísimo, profe. Bien. Bien, me alegro que todos vayan entendiendo. Entonces, sigamos con el problemita este. Ya sabemos entonces cuánto esfuerzo o tensión en muchos textos al esfuerzo, esta magnitud que representa fuerza por unidad de superficie, le llaman tensión, ¿sí? Esfuerzo o tensión van a ser sinónimos para nosotros. Ya hemos calculado la deformación, ya hemos calculado el módulo de Young o módulo de elasticidad, es lo mismo, ¿sí? Otros autores al módulo de Young le llaman módulo de rigidez. Y a mí me gusta más llamarle módulo de rigidez en vez que de elasticidad. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una propiedad que se llama elasticidad, yo espero que si el número que lo representa es cada vez más grande, el material tendría que ser cada vez más elástico, ¿no es cierto? Estamos hablando que la propiedad es elasticidad y se mide con un número más grande tendría que ser una elasticidad más grande, ¿no es cierto? Pero es al revés. Resulta que si el módulo de elasticidad es cada vez más grande, el material es cada vez más rígido. Es cada vez menos blandito. Es cada vez menos elástico. Entonces está mal puesto el nombre módulo de elasticidad. Se tendría que llamar módulo de rigidez. Porque mientras más grande es ese número, más rígido es el material. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tengo todos pedacitos iguales de distintos materiales, y quiero ver cuánto esfuerzo le tengo que hacer para estirarlo 1 milímetro. Mientras más rígido el material, mayor va a tener que ser el esfuerzo que tenga que hacer para estirarlo 1 milímetro. O sea, más rígido es el material. Entonces, esos números, de todos esos números que están ahí, de todos los materiales que están ahí, perdón, ¿cuál tiene la mayor rigidez? ¿Cuál es el más rígido de todos esos materiales? El acero. El acero, porque tiene 210 gigapascales de módulo de Young, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo tengo barritas iguales de todos esos materiales, de aluminio aleado, de latón, de cobre, de acero, de aluminio puro, de titanio, de níquel, de circonio, si a todos esos pedacitos yo lo quiero estirar una misma cantidad, al acero le voy a tener que aplicar el máximo esfuerzo. Ese es el más rígido. Entonces es lógico que ese número, que es más grande para el acero, sea una medida de la rigidez del acero, no de la elasticidad. Pero bueno, el señor Young, cuando estuvo estudiando estas cosas, le llamó elasticidad. ¿Qué va a hacer? Pero para mí es más lindo que se llame módulo de rigidez. No importa si ustedes le ponen módulo Young, módulo de elasticidad, no importa. ¿Sí? Pero la idea es que entiendan qué significa
que de dos materiales uno tenga un módulo de Young más grande. El que tiene el módulo de Young más grande es el más rígido. ¿Sí? Y no hay vuelta. Bueno, ¿qué más? Ya está, ya hemos dicho que cuál de esos metales puede estar hecho el alambre. Ya lo hemos hecho en el problema 7. ¿Ah? Bueno. Veamos si podemos hacer el problema, perdón, el problema 8. Dice, una barra de aluminio de sección circular tiene un módulo de Young, un límite elástico o esfuerzo de fluencia y una resistencia a la tracción como los que se indican en la tabla 1. Ahí viene la pregunta, ¿cuánto esfuerzo se requerirá para estirar una barra de 3,28 metros, unos 0,15 centímetros? Y ahí viene una pregunta, ¿qué suposición hizo? A ver, tenemos entonces la barra de aluminio, ¿sí? Que mide 3,28 metros de longitud. Queremos estirarlo 0,15 centímetros. ¿Cuánto esfuerzo hay que hacer? Y la suposición que se puede hacer es de que se está haciendo dentro de la zona elástica. Perfectísimo. Perfectísimo. Es decir, lo que usted está pensando es calcular el esfuerzo a partir de la ley de Hooke, ¿no es cierto? Claro. Pero para poder aplicar la ley de Hooke, tengo que estar seguro de que estoy dentro de la zona elástica. Bueno, como no tengo el dato, sé que es el aluminio, ¿qué puedo hacer? Puedo calcular el esfuerzo suponiendo que ha sido elástico y después controlar si ese esfuerzo que me sale es menor que el límite elástico. Si yo hago la hipótesis de que el estiramiento es elástico, hago el cálculo del esfuerzo mediante la ley de Hooke, y ese esfuerzo me sale más grande que el límite elástico, no era válida la hipótesis original y no voy a poder calcular el esfuerzo aplicado. Por lo menos no por ley de Hooke. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? O sea, se puede hacer la hipótesis provisoria, es decir, bueno, si no tengo más elementos que el esfuerzo y el estiramiento, o la longitud inicial y cuánto lo quiero estirar yo al material, y tengo el módulo de Young, puedo hacer la hipótesis original y decir, bueno, voy a suponer que el esfuerzo necesario para estirar estos 0,15 centímetros está dentro del rango elástico. Entonces uso la ley de Hooke y calculo cuánto esfuerzo me sale. Pero ese esfuerzo que acabo de calcular es un cálculo provisorio. Necesito controlar si ese esfuerzo que me salió ahí de ese cálculo, con la hipótesis de la validez de la ley de Hooke, efectivamente está por debajo del límite elástico. Da más grande, profe. ¿Da más grande? Bien. Si el esfuerzo, calculando la ley de, usando la ley de Hooke, me sale más grande que el límite elástico, entonces no vale, no valía, no sirve. No está bien ese cálculo. ¿Está? ¿Profe? Sí. ¿Qué diferencia habría entre el límite elástico y la columna esa que dice resistencia a la tracción? El límite elástico es el punto que marca la separación entre deformaciones reversibles o elásticas y deformaciones permanentes o plásticas. Todos los esfuerzos por debajo del límite elástico van a producir deformaciones elásticas. Todos los esfuerzos por encima del límite elástico van a producir deformaciones permanentes o plásticas. El esfuerzo de tracción, el sigma T, es el valor máximo de esfuerzo que presenta la curva esfuerzo de formación de ese material. Es una característica de la curva esfuerzo de formación. Es la máxima carga que se le puede poner al material antes de que empiece a producirse una concentración de la deformación plástica que se llama estricción. Ya lo han visto en el videito. Cuando se alcanza sigma T, las deformaciones plásticas se empiezan a concentrar en algún punto del material.
y muy, muy poquito esfuerzo más ya se rompe. O sea, el sigma t actúa como el límite de aplicabilidad del esfuerzo, se usa como un criterio práctico, es pensar que si yo ya estoy llegando al valor sigma t de un material, estoy cerca de la rotura. ¿Entienden eso? Sí, profe, gracias. Entonces, el sigma t es una señal de alarma. Si mi esfuerzo está llegando al valor sigma t, es porque lo estoy llevando al material muy cerca de su límite de rotura. ¿Sí? Lo ideal de los materiales, de estos materiales metálicos, es que cuando yo los ponga en alguna estructura, en algún dispositivo, estén sometidos a esfuerzos dentro de su zona elástica. Entonces, todas las deformaciones que le ocurran van a ser de tipo reversible. Si hago una silla de patas de metal, tengo que diseñar para que una persona muy voluminosa se pueda sentar, las patas se deforman un poco, pero dentro de la zona elástica. Entonces ese señor muy voluminoso se levanta y la silla vuelve a su forma original y no quedó alguna de que alguna vez vino ese señor y se sentó en la silla. No queda ningún registro de que se lo haya deformado. Todo lo elástico es reversible. Si yo le hago una deformación elástica a un alambrecito y se los doy a ustedes para que me digan cuánto esfuerzo le apliqué, ustedes van a mirar y dicen, che, pero a esto nadie le ha hecho nada, si está tal cual era. Porque no queda ninguna marca. Todo lo que se hace elásticamente no deja marca en el material. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de pensar que todos los metales tienen que estar diseñados, todas las piezas metálicas tienen que estar diseñadas de tal manera, tienen que tener dimensiones tales que cuando se les ponga carga, el esfuerzo resultante esté dentro de la zona elástica, esté por debajo del límite elástico. Entonces ese material va a estar siempre respondiendo elásticamente. Cuando se le quite la carga, no va a quedar, pero ni rastro, va a quedar como nuevo, como si nunca le hubiera pasado nada. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo lindo de los metales, ¿sí? Y de muchos materiales. Hay valores de esfuerzo por debajo de los cuales, después que se quita el esfuerzo, es como si no hubiera pasado nunca nada. El material está como nuevo, ¿sí? Bueno, entonces, este problemita tenía esa trampita nada más, que en la hipótesis que hay que hacer para hacer el calculito aplicando la ley de Hooke es suponer de entrada que vale la ley de Hooke, pero después tengo que chequear. Por eso está la advertencia, dice, para resolver, tenga presente hasta dónde es válida Hooke, ¿sí? Y ahora la pregunta B es una pregunta interesante porque dice, ¿qué tamaño mínimo de la barra se requerirá para soportar una carga de 230 newton sin deformación permanente? ¿Qué me están pidiendo acá? Me están pidiendo una dimensión. O sea, yo tengo que dar el tamaño que tiene que tener la barra. O sea, estoy dimensionando. O en otras palabras, estoy diseñando. Tengo que diseñar una pieza de un cierto material para que cumpla cierta condición. ¿Cuál es la condición? Que yo le pueda meter hasta 230 newton sin que se deforme plásticamente. ¿Cómo se resuelve ese problema? Y con la ley de Hooke de nuevo, profe, tenemos que despejar el principio inicial. ¿Pero qué pongo como esfuerzo? Ese sigma que nos dan de datos como sigma mismo. A ver, cuéntenme bien. Usamos el sigma o el sigma t, digamos, que nos dan de datos. No, sigma t no. El sigma t ya está dentro de la zona plástica. Perdón, el sigma, el límite de elasticidad. El límite de elasticidad. Usted va a usar el límite de elasticidad como el máximo esfuerzo que puede soportar esa barra. Sí. O sea, ¿qué va a hacer usted? Va a agarrar los 230 newton eso y lo va a dividir sobre un área incógnita, ¿sí? Y eso lo va a igualar al límite elástico. ¿Eso va a hacer usted? ¿Y de ahí va a despejar el área? Sí. Bien. ¿Quieren que use el open board? Profe, disculpe, ¿de dónde salen los 230 que dice? Del enunciado.
El apartado B del problema 8. ¿Qué tamaño mínimo de la barra se requerirá para soportar una carga de 230 newton sin deformación permanente? Ahí está, ahí lo encontré. Gracias. Ahí lo encontró. Muy bien. Entonces, lo que está proponiendo uno de nuestros compañeros es agarrar el sigma de fluencia o límite elástico, el sigma sub F o límite elástico de esta barra, que es aluminio. Entonces, el sigma de fluencia del aluminio es 35 megapascales, y él va a poner que 230 sobre el área es igual a 35 megapascales. Y de ahí va a despejar el área. El área le va a quedar 230 newton dividido 35 megapascales. Va a ser el cociente de eso y le va a salir un área en metros cuadrados. Lo que podemos sacar de ahí es el diámetro o el radio que tiene que tener una barra de sección circular para que tenga esa área. Y ahí estaría el tamaño mínimo para que esté justo en el límite de fluencia. En el límite. ¿Profe? ¿Sí? Sí, dígame. Al referirse al tamaño mínimo solamente hace referencia a la sección nomás, ¿verdad? No hace referencia al largo. No, porque en la ecuación que estamos utilizando no interviene la longitud. O sea, nadie nos puso ninguna restricción sobre la longitud. Mide 3,28 metros la barra, ¿sí? Pero tiene que soportar 230 newton. Entonces la longitud no me interesa para aguantar los 230 newton. Porque esos 230 newton se van a distribuir en la sección, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito dimensionar es nada más que el diámetro. ¿Comprenden? Sí, profe, gracias. Porque justamente al dividir esos 230 newtons en un área, lo vamos a estar convirtiendo a esfuerzo. ¿Sí? Entonces, como no sabemos el área, igualamos ese cociente 230 newtons sobre el área que no sé, igual al límite, al sigma de fluencia. Entonces ahí me va a salir cuál es el área justita para que esté en el límite de fluencia. Si yo le hago un cachitito más grande a esa área, ya va a estar a un esfuerzo menor que el sigma de fluencia, ¿sí? Si lo hago un poco más grande todavía, va a estar más lejos del límite. O sea, mientras más grande sea la sección, más seguro voy a estar yo de que voy a estar lejos del sigma de fluencia, y sé que el material, la pieza esa que yo estoy haciendo, con 230 newton va a estar siempre en la zona elástica. ¿Comprendieron la idea, jóvenes? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora, ya que está nuestro... he cometido una grosería muy grande y les pido disculpas. Aquí está con nosotros el señor Ramiro Guzmán. ¿Han tenido el gusto de conocerlo a Ramiro? No. Bueno, Ramiro, por favor, ¿podés habilitar tu cámara? Ahí la habilité, no sé si ya se me ve. No, te vemos ahí feliz con tu novia. Y sabe que dice activado, a ver, voy a desactivar y activar. Bueno. Qué bueno que me ve feliz con mi novia. A ver, ¿ya se activó o no? No se activó. No, me sigo viendo ahí. ¿Qué pasa con esta? Ese jovencito de barba incipiente que está tan feliz ahí con su novia es Ramiro Guzmán. Es uno de los ayudantes de la materia, ¿sí? Actualmente es el decano de los ayudantes. Es el que está de hace más tiempo como ayudante en la materia. Siempre me dicen eso. Nati también está conmigo. ¿Por qué siempre me...? Ah, bueno, perdón. Nati de ser discriminatorio con Nati. Bueno, Ramiro Guzmán, Natalie Petersen Perpiñal y siempre se me escapa el nombre, pero ya me va a salir, porque es más jovencito. Ah, Facundo. Facundo Arredondo. Arredondo, ahí me salió. Son los tres ayudantes. O sea, Ramiro Guzmán, Facundo Arredondo y Natalie Petersen Perpiñal son los ayudantes de ciencia de los materiales. Hoy Ramiro nos está acompañando para ver qué onda las clases de los viernes, ¿sí?
Normalmente la clase de los viernes puedo estar yo solo con ustedes. Pero ya que está Rami, yo lo voy a invitar a Ramiro a que sea él, que por favor, los guíe con el siguiente problemita. Bien. ¿Se anima Ramiro a avanzar con el problema 9? Sí, no hay ningún problema. Muy bien. Solo quiero ver si no me cambiaron de lugar, porque yo tengo prácticos distintos. Invítelo a los jóvenes a que participen mucho. Jóvenes, por favor, participen mucho con Ramiro, ¿sí? Tengan la calculadora a mano, aporten datos, tiren ideas, ¿sí? Y si hay dudas, pregunten. Los dejo un segundito con Ramiro y vuelvo en un ratito. Permiso. Sí, profe, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿prefieren que pongamos la pantalla, que la podamos presentar a la pantalla? Hola. Sí. Buenísimo, sí. Mejor. A ver, veamos si puedo, porque está muy trabado esto. Bien. Veamos si puedo con toda mi pantalla, no hay problema. El único drama siempre que tengo es que mi internet es muy mala, así que ustedes me van a ir diciendo, sí. La clase es hasta las 3. Eso han preguntado, creo. Bueno, a ver, chicos, veamos un poco el problema número 9. ¿Se ve la pantalla? Tienen que hablarme por el micrófono porque yo no puedo ver su chat. No se ve, profe. No. Bueno, vamos de vuelta a ver si puedo. ¿Qué problema que siempre es esto? A ver. Si no, bueno, lo vayamos leyendo y vemos qué pasa. ¿Ninguno lo puede ver a la pantalla? No se ve. No se ve. Qué triste. Solo tengo un problema. ¿No? Bueno, lo leamos y vemos si podemos solucionarlo. Por lo menos desde acá. Esto que larga mañana, esto que manda mañana salta, juego, no sé. Disculpen, tiene el micrófono prendido. ¿Alguien? ¿Qué para qué? Hola. No hay problema, mande sus datos a Salta, pero por favor. Vamos. Veamos un poco el problema 9, que es lo que dice. Ustedes me dicen si hay algún cambio en el práctico. Una barra cilíndrica de 380 milímetros de longitud, con un diámetro de 10 milímetros, es sometido con esfuerzo de tracción. Si la barra no debe experimentar ni deformación plástica ni una elongación superior a 0,9 milímetros cuando se aplica una carga de 24.500 newtons, ¿cuáles son los metales indicados en la tabla 1? ¿Cuáles de los metales indicados en la tabla 1 son posibles candidatos para este diseño? Bueno, como la idea es que vayan trabajando ustedes, ¿cómo empezarían con este problema? Tienen varios datos, ¿qué es lo que, cómo arrancarían? Y tenemos para sacar el área y tenemos la fuerza. Bien, si nos está indicando que no debe experimentar deformación plástica, ¿cuál es el valor máximo al cual yo puedo llegar? Al sigma de fluencia. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos nosotros ese valor como para poder ir, cuál va a ser el esfuerzo admisible que vamos a tener nosotros. Bien, tenemos la carga, ¿verdad? Y tenemos también para sacar después el área. Entonces podríamos sacar un valor de sigma, ¿sí? Un sigma admisible. ¿Quién me lo puede calcular a ese valor? Si decimos que sigma es igual a fuerza sobre el área, ¿quién me hace el favor de calcularlo? A mí me dio 312 gigapascales. ¿Gigapascales o megapascales? Gigapascales. Megapascales. Bueno, es que yo ya lo había pasado, digamos, o sea, lo saqué en megapascal y después lo pasé porque en las tablas se maneja con gigapascales. Sí, el tema es que dé un esfuerzo de 312 gigapascales es un montón. ¿Estás segura que no te den megapascales? En 10 a la menos 6. Te den 10 a la 6, perdón. Te den 10 a la 9. No. ¿No? En megapascales me dio 312.000.
No, mira, yo tengo que dar 101,9. yo tengo que dar 312 megapascal y no giga. Puede ser, si alguno me corrige, se fijan, digamos, cuánto le dan calculadora. Los valores. No, a mí me da 312 megapascales. A mí también. Ahí tenemos un problema entonces de calculadora. ¿Y en qué valores lo dividen? Es 24.500 newtons sobre, bueno, el área da 7,85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Perdón, se lo dije muy rápido, el área 7,85. No, sí, está bien. 312 megas. ¿Bien? Entonces ya, hay un micrófono ahí prendido, pueden, gracias. Nosotros ya sabemos entonces que el sigma de fluencia del material elegido debe ser mayor a 312 megapascales. ¿Por qué tiene que ser mayor el sigma de fluencia? Porque ya nos está indicando que nosotros no deberíamos superar la zona elástica. Entonces, ya podemos ir viendo qué materiales pueden o no ser, digamos, el material que queremos encontrar, ¿bien? El sigma de fluencia, como tiene que ser mayor a 312 megapascales, podemos ir descartando a cualquiera que tenga un sigma de fluencia menor. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Bien, perfecto. Bueno, ahora, ya tenemos nosotros ese sigma admisible y sabemos que tiene que superar el sigma de fluencia. Nos fijamos en la tabla cuáles podemos descartar. Acá nos quedan como posibles materiales el latón, el acero y el titanio. Ustedes me dicen si alguno me estoy olvidando, pero latón, acero y titanio son los que quedan como valores. Ahora la otra parte del problema nos dice: la barra no debe experimentar ni deformación plástica ni una elongación superior a 0,9 milímetros cuando se aplica esa carga que ya tenemos hecha. Tenemos para sacar nosotros, ¿qué nos dice? La elongación nos da la elongación máxima, ¿verdad? 0,9 milímetros. ¿Para qué me va a servir eso? ¿Cómo voy a hacer yo para sacar después la deformación? ¿Y es para sacar el módulo de elasticidad? Bueno, puede ser, pero pensemos un poco que si nosotros tenemos la elongación, ¿qué valor nos están dando de la fórmula? El L final, digamos, o sea, de la deformación unitaria, tenemos el máximo que puede llegar a estirar. Bien, ahora nos fijamos en eso. La barra tiene al principio 380 milímetros de longitud y dice que no puede haber una elongación superior a 0,9 milímetros. O sea que lo que nos están dando ahí ya es el delta L. ¿Se entiende? El valor de la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. Entonces nosotros tenemos la longitud inicial, que es 380 milímetros, y tenemos el delta L, que va a ser de 0,9. ¿Se entiende? ¿Entienden que delta L es 0,9? No nos está... Entonces nosotros ahí ya podemos sacar la deformación máxima. ¿Qué deformación máxima tenemos admitida? Va a ser el valor de 0,9 sobre el valor de 380. Recuerden siempre, cuidado con las unidades, que eso es un error muy común acá en los problemas de lo que es propiedades mecánicas. Fíjense que hace poquito estábamos controlando esto de que el esfuerzo admisible era de 312 y una compañera decía giga y otro megas. En general vamos a trabajar en megapascales cuando hablemos de esfuerzo, y cuando hablemos de valores de módulo de Young sí pueden estar en valores de gigapascales. Es como para que ustedes tengan una idea de si en el momento del parcial, por ejemplo, están haciendo un problema y les dan valores diferentes, valores muy altos o valores muy bajos, ustedes tengan una idea más o menos de saber si están cometiendo un error. El error con coma es realmente lo más común que se puede encontrar en un error de parcial. Sacamos esa deformación máxima y ahora, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué otro dato podemos utilizar? Porque tenemos tres elementos, tres metales que cumplen. Utilizar la ley de Hooke. Tiene que cumplir con la ley de Hooke. Bien, entonces nosotros sabemos que la ley de Hooke nos dice que el esfuerzo va a ser igual a el módulo de Young por la deformación. ¿Sí o no? Y en este caso nos daría el...
Perdón, ¿se trabó? En este caso nos daría el sigma límite, la deformación máxima. Bueno, entonces nosotros como tenemos la deformación máxima, sí, vamos a poder aplicar, como vos decís, vamos a poder sacar un módulo de Young en donde sabemos que el material que tengamos que elegir tiene que tener mayor módulo de Young que el valor que nosotros obtengamos. ¿Por qué? Porque también queremos que se mantenga, como dijimos, dentro de la zona elástica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? La fórmula nos dice que sigma es igual a la deformación por el módulo de Young. Si despejamos de ahí la deformación, ¿qué dato vamos a utilizar? No sé si se entiende la pregunta. ¿Qué valores voy a utilizar en esa fórmula de...? El sigma de fluencia sobre la deformación. ¿Voy a utilizar valores de sigma de fluencia o voy a utilizar el sigma admisible que ya El admisible. Bien, ¿yo qué podría hacer? Porque también no estaría mal empezar a probar cada uno de los valores hasta que realmente encuentre alguno que satisfaga lo que me está pidiendo el problema, las condiciones iniciales. Pero para hacerlo un poco más rápido, directamente utilizo ya el sigma admisible. Utilizo el sigma admisible sobre el valor de deformación máxima y voy a sacar un valor de E, del módulo de Young. ¿Bien? ¿Profe? Sí. Usted al principio sacó un sigma dividiendo la fuerza en el área, ¿no es cierto? Sí. Y en base a eso, usted eligió metales que tengan un sigma elástico mayor a ese, ¿verdad? Exacto. Y bueno, ahora usted lo que está planteando ahí, si es que lo entendí bien, va a ir probando los sigma admisibles de cada uno de esos metales, ¿cierto? Bien, Con el valor de transformación unitaria, digamos. Vuelvo a decir, yo podría hacer eso, podría ir probando uno por uno, pero para no hacerme tanto problema, directamente voy a ver las condiciones que me pide el problema. Si yo utilizo ya mi sigma admisible y lo divido sobre la deformación máxima, bien, yo voy a sacar cuál es el valor del módulo de Young, bien, más chico o mínimo que yo tengo que superar. ¿Se entiende eso? En vez de estar probando cada material, yo directamente voy a hacer el valor de sigma admisible sobre la deformación máxima y saco ese módulo de Young mínimo. ¿Se entiende? Antes de probar cada material, saco directamente cuál es el valor que yo tengo que superar. ¿Bien? ¿Entendieron eso? Bien. Bien. Bueno. ¿Cuánto les da el sigma admisible sobre la deformación máxima, esa deformación que hemos sacado antes? ¿Alguno hizo el cálculo? 156 gigapascal. ¿156 te da vos? 132 gigapascales. Bien. Sí, a mí no me da. Pues yo tengo de valor sacado 131 gigapascales. Entonces, bueno, después controlen cualquiera, también puede ser un error mío. Fíjense si hay algún tipo de inconveniente. A mí me da 131 gigapascales. Y fíjense que es lo que estábamos hablando antes. Valores de gigapascales son comunes para cuando hablamos del módulo de Young. No tanto para lo que son los esfuerzos que aplicamos, pero sí para el módulo de Young. Entonces, ya que sabemos cuál es el módulo de Young, deberíamos elegir un material que sea mayor a ese valor. Nos da 131 gigapascales. ¿Bien? ¿Cuál es el material que cumple con las dos condiciones que tenemos nosotros? Que el sigma de fluencia sea... Claro, exactamente. Que el sigma de fluencia sea mayor a 312 megapascales y también que el módulo de Young sea mayor a 131 gigapascales. ¿Se entiende? Entonces ya con esas dos condiciones, el único que me queda es el acero. ¿Se entiende? ¿Entendieron el problema cómo lo resuelvo? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. No sé si está... Profesor, sí, está acá. No tiene activado el micrófono, profesor. Salí y volví a entrar para que se reinicie. Perdón. La intención era que se reinicie el Meet Attendance, o sea, el control de asistencia. Ya
ya funciona, pero no sé si me está generando la planilla o no. Bueno, listo entonces. Bien. Nos queda un poquitín nomás ya para finalizar la clase, 6 minutitos. Entonces les propongo que demos un saltito y veamos el problema que involucra los gráficos. El problema número 12. Para que nos familiaricemos con este nuevo vocabulario ya más técnico que estamos tratando de incorporar. Fíjense, dice que se ha realizado el ensayo de tracción en 3 materiales diferentes y las curvas de esfuerzo de formación obtenidas para cada uno de ellos están en las figuras 1, 2 y 3. ¿Lo tienen a mano al enunciado? Si no, se los comparto ahora. Sí, sí lo tenemos a mano. A ver, les presento la ventana. Bueno, para el que no lo tenga, presentar una ventana. No se puede compartir. Ah, que Ramiro ahora es el jefe de la... Ahora sí se puede compartir. Bien. Bueno, ahí está. Fíjense, acá está la figura 1, la figura 2, la figura 3, ¿no? Son 3 materiales distintos a los cuales se le hizo el ensayo de formación. ¿Cuál de los 3 les parece que es el más rígido? El más rígido. Y quiero que me justifiquen. Cuando me digan tal material, el más rígido, quiero que me justifiquen por qué. Al referirse al más rígido, ¿se está refiriendo al que tenga mayor sigma elástico? No. ¿Quién mide la... ¿Qué ha sido toda esa cháchara que di sobre la rigidez y la elasticidad y todo eso? ¿Qué le quedó de eso? ¿Quién era el más rígido de todos los materiales de la carga? Acero. Que cuanto mayor sea el módulo de Young, sería más rígido el material, ¿puede ser? Muy bien. He dicho que mientras mayor el módulo de Young, más rígido es el material. ¿Y cuál tiene el mayor módulo de Young? ¿Cómo, perdón? Se ve muy pequeña la imagen. No sé si a mí nada más me pasa o no sé. No lo sé. A ver si alguien más la ve muy pequeña. Intentá fijar la pantalla ¿Cómo? Dale. en la presentación y fíjate si se agranda. Meta, gracias. Bueno, y si no, lo puede abrir al PDF del enunciado. Bueno, y a usted, y geométricamente, ¿qué representa al módulo de Young en las gráficas de esfuerzo de formación? Representa la pendiente. La pendiente de la zona lineal, ¿sí? Díganlo bien clarito. Representa la pendiente, pero solo en la zona lineal. Usted me dirá, no, bueno, pero el resto de la curva no está definida la pendiente. Sí, está definida la pendiente punto a punto por el concepto de derivada. Entonces, digamos bien, el módulo de Young geométricamente está dado por la pendiente de la zona recta o de la zona lineal de la curva de esfuerzo de formación, ¿no es cierto? ¿Y cuál de los 3 materiales les parece que tiene mayor pendiente? La figura número 2. La figura número 2. ¿Algún disenso? ¿Alguien dice que no? ¿Y puede justificar por qué? En todo caso, si ustedes quieren, como no está muy clarito acá en la presentación, cuando ustedes lo vean al PDF en su casa, vean, por ejemplo, tomen un valor de esfuerzo determinado, por ejemplo, los 300 megapascales, y vean qué deformación tiene el material de la figura 1 y con el material de la figura 2, qué deformación tienen para el mismo esfuerzo. El que se deforme menos es el más rígido. ¿Sí? Pero yo también coincido con el joven de que el material 2, el de la figura 2, es el más rígido. ¿Qué pasa con el de la figura 3? Tiene un módulo de Young más pequeño y eso se puede ver porque la pendiente es más pequeña. Exactamente. Tiene
es el que menor módulo de Young tiene de los tres, ¿sí? Entonces ese sería el menos rígido. Bien. Entonces el más rígido es el 2, el material 2. ¿Cuál es el más frágil? ¿Qué se entiende por fragilidad? Que no es resistente a los golpes. Sí, es muy casera su respuesta, pero básicamente es bueno. O sea, está pensando en una taza, en un vaso, en un vidrio. ¿El más frágil Bien. puede ser En realidad, figura número 1, profe? es más frágil. Frágil es el opuesto de dúctil, ¿sí? Frágil y dúctil son opuestos. Entonces, el más frágil es el que menos deformación plástica puede sufrir antes de romperse. ¿Cuál de los tres materiales es el que menos deformación plástica acá presenta antes de romperse? En los tres materiales, el punto donde se termina la curva es donde se ha roto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que ha acumulado la menor cantidad de deformación plástica antes de romperse? La figura 1. La figura 1. La figura 1. ¿Están todos de acuerdo? Fíjense, el límite elástico de los materiales 1 y 2 anda más o menos por los 300 megapascales, puede ser un cachito más. Fíjense qué poquita deformación plástica ha acumulado este material. Esto es deformación plástica. Qué poquita deformación plástica ha acumulado este material antes de romperse. Este se deformó bastante plásticamente. De hecho, acá llegó a un máximo y después empezó a decaer. ¿Alguien había preguntado qué era el sigma T? Bueno, el sigma T es justo el esfuerzo correspondiente a este máximo de la curva. Ese es el sigma T. Y fíjense que a poquito de sigma T ya el material se va hacia la fractura, ¿sí? Entonces, el material de la figura 1, o sea, el material 1, es el más frágil, porque es el que menos deformación plástica experimenta antes de romperse. ¿Mm? ¿Cuál es el más dúctil, jóvenes? La figura 3. La figura 3. La figura 3, hay un buen consenso sobre la figura 3. Sí, porque si ustedes se fijan, la deformación que se acumuló hasta la fractura está acá, mientras que está por arriba de los 0,15, ¿no es cierto? Mientras que este está por debajo de los 0,15 y este está por debajo de los 0,05. Así que el que más se deformó antes de romperse fue el metal 3, material 3 de la figura 3. Ese es el más dúctil. ¿Y cuál es el más resistente? La figura 3 también. ¿Por qué le parece que el 3? ¿El segundo? A ver, veamos la fundamentación de por qué el 3. Resistente se refiere al sigma T, resistencia a la tracción. Fíjese, señorita, que el sigma T del material 3 anda en el orden de los 200 gigapascales. ¿No? Por ahí anda el sigma T. ¿Y cómo anda este? ¿Y cómo anda la segunda? Este anda por arriba de los 400. ¿Ven? Entonces, el más resistente es también el 2. ¿Mm? ¿Comprendieron, jóvenes? Sí. Entonces, rigidez la asociamos con el módulo de Young, o sea, con la pendiente de la parte lineal del diagrama de esfuerzo de formación. Fragilidad lo relacionamos con la cantidad de deformación plástica acumulada antes de romperse. ¿Sí? Es el inverso de ductilidad. Es el inverso de ductilidad. Si acumula poca deformación plástica antes de romperse, es frágil. Si acumula mucha, es dúctil. Entonces, material, la figura 1 es frágil y la figura 3 es dúctil. ¿Entienden? Y el más resistente es el que tiene el sigma T más alto posible. Este tiene un sigma T menor que 400, este tiene un sigma T mayor que 400,
y este tiene un sigma T del orden de 200. Entonces el más resistente es el de la figura 2. Bueno, queridos jóvenes, hemos llegado a la finalización de nuestro horario de trabajo práctico. Hemos tenido que hablar mucho, Ramiro y yo. Nos gustaría que para el viernes que viene no tengamos que hablar tanto, que tiremos las preguntas y ustedes nos vayan respondiendo, o que empiece, cuando comencemos la clase y yo pregunte qué dudas hay, ustedes me muestren las dudas que tienen, ¿ah? Y que no tengamos que estar nosotros indicándoles cómo hacer cada problema. El jueves que viene van a poder trabajar con los ayudantes. También los invitamos a que vayan a esa clase del jueves con algo ya intentado por ustedes, ya anímense a tratar de resolver ustedes los problemas y consulten directamente las dudas. Y los invito a que vayan haciendo el práctico en paralelo con la visión de los videos y de las diapositivas. Entonces vayan estudiando en paralelo con la realización del práctico. Cada tema que vean si pueden resolver los problemitas relacionados. Y de esa manera van a ir armando la materia bien integrada, bien hecho una sola cosa, ¿sí? Y les va a resultar mucho más fácil llegar a la promoción. Bueno, si quedan dudas, si no han entendido algo, si quieren seguir haciendo preguntas, pueden ingresar al foro del aula virtual y poner su pregunta ahí, ¿sí? Y alguno de los profes o alguno de los ayudantes le va a contestar. Entonces, manden dudas al foro, pregunten. El grupo de WhatsApp ya lo van a organizar alguno de los chicos seguro, y ya los va a invitar a que se unan. ¿Está? Bueno, les agradezco mucho a todos la presencia y la paciencia. Muchas gracias, querido Ramiro, por acompañarme. Y bueno, hasta la próxima clase, estimados jóvenes. Estudien mucho, cuídense mucho. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápida? Sí, por supuesto. ¿Al sigma T, al final, vendría a ser como el sigma de rotura? Sí, hágame. Hola. ¿Me escucha? Hola. No, el sigma F se llama sigma de fluencia. El sigma T. ¿Sí? El sigma T, claro, en realidad no es el de rotura, técnicamente no es el de rotura, pero está ya tan deformado y tan acumulada la deformación plástica en un solo lugar. En particular, si usted está traccionando, el material se estira como chicle, y en algún punto la sección se ha hecho pero tan delgadita, que uno lo mira feo y ya se rompe. O sea, cuando se llega a sigma T ya se empieza a formar la fricción y ya estamos muy cerca de la rotura. Entonces, a los fines prácticos, los ingenieros consideran que el sigma T es el sigma de rotura, aunque física y realmente no lo sea. Claro. ¿Comprendido? Gracias, profe. Bueno. Por nada, estimadísimo joven. Bueno. Se me hace que vamos a tener que salir.